Hola, en este vídeo vamos a ver cómo manejar el ratón en Fusion. Pues bien, el ratón es nuestra principal herramienta de trabajo para poder diseñar en 3D. Y ya no solo en Fusion, sino en cualquier software de diseño, ¿no? Ya sea 2D o 3D. En el caso de Fusion, se suele trabajar con ratones de 3 botones y una rueda, aunque también se aceptan los ratones que tienen debajo de la rueda el clic del tercer ratón. La verdad es que Fusion está preparado, tanto su experiencia de usuario como interface, para realizar un montón de funciones bien con los botones del ratón, con los botones y la rueda, o con los botones del ratón, la rueda y algunas teclas del teclado. Como digo, son muchas las funciones que podemos realizar, de modo que es fácil despistarse y olvidar alguna. Debo insistir en que es súper importante conocerlas y dominarlas porque es lo que va a marcar la diferencia y nos va a hacer muy rápidos y muy eficaces a la hora de trabajar con Fusion. Comenzamos. Vamos a explicar qué opciones tenemos, qué gestos podemos realizar con el botón izquierdo. Cuando hacemos un solo clic y lo hacemos en la zona del canvas, vemos que podemos elegir caras, podemos elegir aristas, podemos elegir curvas e incluso vértices. Si en vez de hacerlo sobre el canvas, vamos haciendo un clic sobre, por ejemplo, los menús, la Application Bar, la Toolbar o el Navigation Bar, lo que vamos a hacer es ir activando aquellos comandos o abriendo aquellos menús que tengamos seleccionados. Si lo que hacemos es un único clic sobre los elementos del browser, simplemente los vamos a seleccionar y los podemos también ocultar o mostrar. Ahora bien, en el timeline, mientras lo hagamos sobre los comandos, simplemente los vamos a seleccionar, pero si vamos al reproductor con un solo clic, ya lo hacemos funcionar. Con 2 clics seguidos del botón izquierdo, lo que vamos a hacer en el canvas es seleccionar un body. En este caso, como el body se corresponde con el componente, pues para el caso es lo mismo que seleccionar el componente. Pero si vamos a un archivo donde tengamos varios componentes, entonces la cosa cambia. Ya que si clicamos, como hemos dicho antes, se selecciona un body. Y sí, en este caso, como solo tenemos un body, pues coincide con el componente. Pero si nos vamos a un conjunto, como esta patita, pues haciendo doble clic sobre una superficie, solo vamos a seleccionar el body de ese componente y no el conjunto completo. Si realizamos el doble clic sobre el toolbar o cualquier otro menú, en principio no va a pasar nada, se va a activar el comando y ya está. Pero si lo hacemos sobre el browser, lo que sí podemos hacer es pasar a editar los componentes. Perdón, las distintas entidades sobre las que hacemos clic. En el caso de un sketch, si hacemos doble clic, entramos directamente a editarlo. Y si hacemos doble clic sobre un elemento del timeline, sobre un comando, entonces lo que hacemos es activar la edición del mismo. Otra acción que podemos realizar con el botón izquierdo es hacer una pulsación larga. De nuevo, cuando lo hacemos sobre el canvas, sobre cualquier entidad que tengamos seleccionada, lo que ocurre es que se despliega una lista. En este caso, lo que aparecen son las entidades que son seleccionables debajo del puntero. Voy a repetirla aquí, en este vértice, botón izquierdo pulsado, y desaparece una lista con distintas cosas que podemos elegir. Podemos elegir el vértice, podemos seleccionar una de las caras, o bien la cara que hay por detrás, como podemos ver aquí. Y si nos damos cuenta, este menú tiene 2 columnas. Vuelvo a realizar la acción. Tenemos Dev y Parents. Dev hace referencia a las entidades que se pueden seleccionar debajo del puntero y Parents hace referencia a la jerarquía. En este caso seleccionamos la entidad vértice o bien el body que la contiene o bien el componente que contiene el body. Vamos a ver un ejemplo con más piezas, como es este caso. Hago clic izquierdo con botón pulsado y mantenido y vemos que la lista es bastante mayor y podemos seleccionar un montón de caras de un componente, de un body, de un componente
de otro componente que hay detrás, o bien de la oreja, que es esta pieza que tenemos detrás. Así vamos pasando una por todas las entidades que se encuentran debajo del puntero. Si vamos al caso de parents, vemos que tenemos una cara, el componente al que pertenece, es la cara primero, luego la operación, luego tenemos el nombre del body, en el cual se ha realizado la operación, que da como resultado esa cara, y luego el componente que contiene el body, y en este caso tenemos un nivel más, ya que el soporte de trípode está por debajo del, en este caso por encima del componente principal, que es todo el conjunto. Volviendo al caso del cargador, vamos a ver que existe otro gesto más. En este caso podemos activarlo pulsando y arrastrando. Si nos ponemos en el canvas y pulsamos y arrastramos sobre un body o sobre un diseño cualquiera, vemos en este caso que no pasa nada, no se mueve, y eso es porque nuestro diseño está perfectamente definido con respecto al sistema de referencia del componente principal. Pero de nuevo, si nos vamos a un conjunto, en este caso nos vamos a ir a este ejemplo de la deslizadera, ocurre lo siguiente. Si clico y arrastro, rápidamente lo que vemos que, en este caso, la deslizadera y los componentes que van anclados a ellos se desplaza por el espacio, pero no el sistema de referencia. Esto lo que nos indica es que este componente, y en este caso este grupo de componentes, no están bien referenciados con respecto al origen. Por tanto, pinchar y arrastrar nos va a permitir bien mover componentes o bien comprobar que están bien anclados entre ellos o al origen del componente principal. Otra cosa que podemos hacer es, si los componentes tienen movimiento relativo entre sí, como vemos aquí, tenemos un movimiento limitado entre un mínimo y un máximo de apertura, o en el caso de esta rótula, vemos que se puede desplazar, o la palomilla que puede girar, ¿no? Pues con un clic y arrastrando rápidamente, vemos si existen grados de libertad que todavía no hayan sido restringidos. Vamos a ver ahora qué se puede hacer con el botón derecho o botón secundario. Si estamos en el canvas, aquí directamente, sin entrar en ninguna operación, y le damos al botón derecho, lo que activamos es el menú contextual o marking menu. Bueno, en el caso del canvas le vamos a llamar el marking menu. Pero si hacemos clic derecho en una barra de herramientas, lo que hacemos es desplegar distintas opciones disponibles, como podemos ver. Si lo hacemos sobre el browser, lo que hacemos es acceder a los menús contextuales. Y en el caso de Timeline pasa lo mismo. Otra cosa que podemos hacer con el botón derecho es una pulsación larga mientras que desplazamos el puntero en alguna de las direcciones en 360 grados. Esto lo que hace es activar alguna de las opciones que tenemos en el menú, en el marking menú. Por ejemplo, arriba tenemos Repeat Line y en un gesto rápido pulsando hacia arriba vemos que se activa. Otra opción que podríamos hacer sería delete. Pues vale, pues hacemos hacia arriba a la izquierda un gesto rápido con el botón derecho pulsado y vemos que se activa delete. De modo que, como digo, es un acceso rápido a cualquiera de las acciones que haya en el entorno en el marking menú. Si bien este menú cambia en función de si estamos en el canvas a la hora de visualizar, que si tenemos pues por ejemplo tenemos un sketch y tenemos una entidad seleccionada en el botón derecho, pues las acciones cambian. Si lo hacemos por ejemplo aquí, pues las acciones se repiten junto con el 3D. Pero si tenemos, por ejemplo, un elemento como una cota, pues también las acciones que tenemos por debajo cambian. Salimos de aquí y vamos a por el tercer botón. Bueno, un solo clic no hace nada. Sin embargo, 2 clics lo que van a hacer es reposicionar nuestro modelo. Da igual lo grande, pequeño y desplazado que esté, con un doble clic
Fusion centra todo. Si lo que hacemos es mantener pulsado el tercer botón, lo que va a hacer Fusion es activar, como vemos aquí, el comando pan, de manera que nos podemos desplazar alrededor del objeto. Pero ojo, es un efecto visual. El objeto no se va a mover en sus entidades entre sí, porque como vemos, el sistema de referencia se mueve con él. Aquí, por ejemplo, recordemos que teníamos la rótula y teníamos las patitas. Pues si pulsamos el tercer botón, lo mantenemos pulsado y arrastramos, pues vemos que se desplaza el objeto. Y con una doble pulsación, pues vemos que se centra. Si además de mantenerlo pulsado y arrastrarlo, vamos al teclado y pulsamos Shift, lo que vamos a poder hacer es orbitar alrededor de nuestro modelo. Y podemos orbitar de dos maneras. Podemos orbitar bien con el comando FreeOrbit o Constraint Orbit. Recordemos que ambos comandos son muy similares, pero el Constraint Orbit hace que el movimiento sea un poquito más preciso. Por último, vamos a ver la rueda del ratón. En este caso simplemente sirve para hacer zoom in y zoom out. Ahora bien, Fusion tiene una particularidad. Cuando estamos editando alguno de los comandos, se desactiva el zoom in y zoom out de la rueda. Para recuperarlo, debemos de hacer una combinación de mantener pulsado el tercer botón y ahora sí, mientras hacemos pan o no, pero podemos mover la rueda. O sea, sería pulsando y manteniendo pulsado el tercer botón y luego manejando la rueda. Así podemos hacer zoom in y zoom out. Y mientras tanto también podemos aplicar el pan. No es el gesto más cómodo, pero al menos nos da un control muy absoluto de la escena y poder navegar alrededor de nuestro modelo. Y hasta aquí el manejo del ratón en Fusion.